Bueno, a ver, 2020 iba a ser el año del aborto legal, o por lo menos que iba a estar debatiéndose en el Congreso. Vino la pandemia, todavía, digamos, a ver, me pongo 2 segundos nomás en lugar de periodista que está pidiendo por la legalización del aborto. No pasó por un tema, digamos, de pandemia, pero esperemos que suceda por... Bueno, yo agradecer primero porque creo que en un programa en donde se abren todas las voces me parece que es fundamental manifestar que en el 2018 lo que vimos fue una gran grieta en la sociedad con este tema. Es decir, realmente lo que vimos ese 8 de agosto fue una plaza totalmente dividida en donde creo yo que en este caso mi voz en este programa es la voz de miles de jóvenes que hoy quizás por miedo, por el sesgo que hay en los grandes medios, en todo el establishment y en las grandes organizaciones que son financiadas, digamos, para promover estas campañas para legalizar el aborto, muchas veces somos los menos o somos los que no nos dejan hablar. Creo de este tema y del informe que veíamos que hay un montón de mitos en torno a la legalización y lo digo trabajando con la mortalidad materna desde que tengo 20 años, tengo 29 ya, pasé toda mi vida universitaria estudiando el tema, desde lo comunicacional, desde lo jurídico y realmente en el 2020 todavía poner en duda qué es lo que hay en la panza de una mujer cuando hablamos de un embarazo y llamarlo como lo llaman ahora quizás a veces en las redes sociales de modo despectivo, conjunto de células o deshumanizando a esa otra persona, me parece que nos hizo retroceder muchos pasos en lo que nos dejó el último debate. En este sentido lo que yo creo es que realmente lo que hoy necesitamos es poner en vidriera y en altavoz cuáles son esas verdaderas prioridades de salud pública que nos incluyen a todas las mujeres. Y a raíz de las cifras que nosotros tenemos, sabemos que hoy nos estamos muriendo las mujeres pariendo en el hospital. Y lo digo desde el trabajo de campo porque desde Defensores de Mamás, que es el programa donde formo parte, de la ONG donde milito ya desde joven y donde también, digamos, reafirmé o consolidé estos valores que quizás tenía, pero antes yo no me había preguntado qué posición tenía. Fue recién a partir quizás de estar con esas madres, esas mujeres pobres, en nombre de las cuales muchas veces se habla y se pide aborto, darme cuenta que una mujer embarazada en una situación vulnerable no necesita un aborto por parte del Estado o no necesita que yo le vaya a militar una ley por el aborto, necesita contención y es lo que hoy no tiene. Y es lo que nos reflejan las cifras que tenemos gracias a la Dirección de Estadísticas e Informaciones de Salud, que es la DEIS, que en el 2018 tuvimos 257 muertes maternas. Esto nos habla de que las mujeres nos estamos muriendo por causas obstétricas directas e indirectas, es decir, nos estamos muriendo pariendo en el hospital. Pasó hace muy poquito acá, muy cerca de acá, en la Villa 31, en donde María Rosa llegó embarazada de 38 semanas al Hospital Fernández y perdió a su hija porque en el hospital no la atendieron por la discriminación que hubo a esa mujer pobre. La dejaron esperando, volvió a su casa porque supuestamente todos los que son de la Villa 31 tenían COVID, entonces no la iban a atender. Y la verdad es que este hecho que pasó ahora en cuarentena a mí me movilizó. Te hago una pregunta, Ana. Sí. ¿Sentís que hay mucha violencia en el debate en base a lo que dijiste anteriormente? Mucha. Todo el tiempo en cualquier lugar que vas y yo me animo a usar el pañuelo celeste, pero sé que hay un montón de jóvenes que piensan como yo, que quizás todavía no se animan del otro lado. Sí, igual yo creo que también pasa de los dos lados. Yo he militado mucho la campaña del aborto y me han llegado amenazas de muerte. O sea, digo, pasa siempre con cualquier tema que es así de fuerte. También me gustaría aportar que una cosa no invalida la otra. Digo, que haya violencia a la hora de poder parir, también existen las muertes por aborto clandestino. Me gustaría preguntarte qué opinás acerca de las niñas que las obligan a ser madres justamente porque no existe el aborto. Yo estoy hablando de mujeres que no es que quieren tener hijos, sino mujeres de menos de 14 años que tienen que justamente ejercer la maternidad cuando acabaron de hace 3 años dejar de jugar con muñecas, por ejemplo. Bueno, ese es un drama tremendo, es un drama que estudiamos incluso porque acompañamos y trabajamos en lo que es la prevención de los abusos sexuales, que creo que ese es un tema que no debería tener pañuelos. Es un tema en el que toda la sociedad nos deberíamos poner de acuerdo para trabajar de manera conjunta, para que una vez por todas en Argentina trabajemos sobre los problemas de fondo y no sobre las consecuencias, ¿no? Porque la consecuencia es que siempre llegan niñas embarazadas porque han sido abusadas por alguien en sus casas, porque el 80% de esos embarazos se producen en el ámbito intrafamiliar. Esas niñas llegan de la mano de sus propios violadores muchas veces a abortar a los hospitales. Entonces, hablar y pedir el aborto, porque también siempre dicen, che, vos pro vida estás forzando a una niña a parir. No estoy forzando a ninguna niña a parir porque yo no quiero que ninguna niña esté embarazada y que ninguna niña pase por ese trauma. Simplemente no quiero que vuelva a pasar por otro trauma, que es el trauma también del aborto, y que muchas veces pase como está pasando ahora y como tenemos probado, que llega de las manos de sus propios violadores al hospital, aborta y se vuelve a su casa y vuelve a ser
ser víctima de esa espiral de violencia. Creo que esto es algo que no se dice muchas veces, que hay que decirlo y que tenemos que trabajar, que la política tiene que ser preventiva de los abusos y no una guerra de pañuelos. Sí, bueno, de hecho, eso está en el pañuelo verde. En el pañuelo verde no decimos aborto legal, mueran todas. El aborto, en el pañuelo dice justamente educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero eso no tiene nada que ver con una chica. Bueno, a ver, chicas, un segundo, las vamos a seguir escuchando, pero... Agregar que muchas veces el argumento en contra del aborto legal es que estamos decidiendo sobre una futura vida, ¿no? Y justamente, si perpetuamos el aborto clandestino, estamos decidiendo sobre la vida de las mujeres. O sea, estamos haciendo lo mismo con vidas existentes. Digo, estamos decidiendo ahora, porque no es ley sobre la vida y sobre el cuerpo de otras mujeres. Me parece importante recalcar eso. Sí, bien, ahí hay una distinción en realidad, porque para la posición, digamos, que cuando nosotros hablamos y ponemos en el medio este debate y hablamos del aborto, partimos desde los avances de la ciencia, la genética moderna, que desde el momento de la fecundación no existe otra persona que un ser humano. Si no hubiera un ser humano dentro de la... Con el avance de la ciencia moderna, Jérôme Lejeune, el descubridor de la genética moderna y el descubridor del síndrome de Down, por ejemplo, ya queda saldada esa duda. Incluso antes no podíamos verlo, quizás porque no existían las ecografías o los ultrasonidos. Hoy es mucho más evidente, digamos, que en la ciencia ya no hay discusión. Hay una opinión bastante unánime y eso ya... Partimos de ese punto porque si no hubiera dos vidas, yo estaría totalmente de acuerdo con ustedes y seguramente tendría puesto el pañuelo verde, pero como yo percibo la evidencia científica, veo la realidad, acompaño a mujeres pobres, digo, bueno, este evidentemente es un debate en el que hay dos vidas, es cierto que está la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y que está la autonomía de la mujer y que tenemos un conflicto de derechos o quizás de intereses, pero cuando hablamos del derecho a la vida, estamos hablando del derecho a la vida de dos seres humanos, no de un ser humano y otra cosa totalmente distinta. Ana, de la mamá y de su hijo. Ahora seguís, pero... Y si partimos en hablar de derechos humanos, como creo que hoy tenemos que hablar y la sociedad está hablando, tenemos que realmente darnos cuenta que los derechos humanos empiezan desde que comenzamos a ser seres humanos. Y ahí a mí sí me gusta como pensar en esto de los jóvenes. Yo pensaba en una amiga que escribió este libro, que es atea, porque también en el primer informe se hablaba mucho de las cuestiones religiosas y decía, bueno, en este tema necesitamos de todas las voces. Ella fue a un programa de televisión en el 2018 en pleno debate y levantó un libro de biología. Y la acusaron de estar mostrando imágenes horribles por levantar un libro que mostraba lo que hay adentro de la panza de una mujer. Bueno, frente a esa indignación, una joven de 20 años decidió escribir un libro, estudiar, formarse, y creo que es lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes porque, en definitiva... ¿Se un poco el pañuelo celeste en los medios de comunicación, Ana? El pañuelo celeste en los medios de comunicación es como, por favor, dame un minuto de poder dar mi voz, porque la verdad es que es cierto que hoy en los grandes, y lo digo como periodista, porque estudié en una facultad donde era la única provida, de hecho sigo siendo quizás la única provida de mi clase. Sé que cuesta mucho que nosotros lleguemos a poder hablar en los medios de comunicación, pero la realidad es que todos los domingos cuando voy a darle de comer a gente quizás... ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Porque creo que desde los grandes medios, desde los grandes poderes, hay cierta presión o cierta ideología. Ley, no sé si hay tanta presión. Claro. Hoy hablamos de educación sexual, pero no hablamos de responsabilidad. Me gustaría aclarar que en muchos casos... Ana, a ver, escuchémonos las dos. Ahora Inés y después vos de vuelta. Me gustaría aclarar que en muchos casos el protocolo, hasta que la mujer presenta todo el papelerío que tiene que presentar y todo, ya está en una semana muy grande de gestación y tiene que parir igual, o incluso el aborto es peor porque es hecho en meses donde el bebé ya es mucho más grande. Entonces, hasta que una mujer puede acceder justamente al protocolo y demás, pasaron muchísimos meses donde ellas se tienen que someter a probar por qué no lo puede tener, y la verdad que es bastante engorroso. Me llama la atención que hables del bebé. Porque entonces estamos de acuerdo que estamos hablando del bebé. Pasa tiempo y ya sí, es bebé. La mujer y su bebé. Estamos hablando de dos personas. O sea, podemos poner sobre la mesa todas las leyes que querramos, todos los protocolos que haya, pero no nos olvidemos que en el aborto, cuando estamos discutiendo sobre los derechos de dos personas diferentes. De un cuerpo que tiene un ADN totalmente distinto, una formación totalmente distinta, que es autónomo, incluso creciendo dentro de la panza de una mamá, y que eso también está comprobado por la ciencia, lo podemos ver en cualquier libro de embriología. A ver, vamos a escuchar un poquito. Brenda y después Joana de Entre Ríos está levantando la mano. Dos cosas de las que estás diciendo que me parecen sumamente importantes. Primero, cuando hablas de responsabilidad, ¿y qué estamos hablando? Entonces, ok, listo, yo soy una persona irresponsable, listo, la pifié, tengo un pibe que no quiero tener, ¿qué hago? Tengo un pibe castigo, le cago la vida porque, no quiero tenerlo, no me parece, y la verdad es que la pasa recontra mal. Y segundo, con respecto a lo que tiene que ver con la cuestión de la adopción, que vos decías, hay un montón de familias que están esperando. Bueno, hay un montón de chicos que hoy en día están vivos y que están esperando. Y acá hemos tenido debates sobre mujeres que han ido a otras provincias a adoptar niñes que ya tenían casi la mayoría de edad y no han sido
siendo adoptadas. Entonces, me parece que si hay una larga lista de personas que quieren tener una familia, en este momento pueden acceder al Estado a adoptar niñas, a poder acceder a ellas y no obligar a personas que justamente también cumplan con sus deseos de maternar. Un segundo. Desastre, un panorama muy feo, quedó como algo bastante traumático dentro de nuestro grupo de amigas, porque justamente se lo tuvo que hacer y como le pudieron conseguir un lugar y ella tenía plata para hacerlo, lo pudo hacer, pudo vivir, pero en ese momento mi amiga podría haber muerto si no tenía los recursos, y aclarar que no fue para nada agradable, toda llorando, o sea, no es que fue, me lo hago, ya fue, me hago 3 y lo necesito, no, fue... ¿Cómo afronto esto? No estoy lista para hacerlo, no estoy lista para criar a alguien y no estoy lista tampoco físicamente ni mentalmente para criar un bebé que como se lo hizo el aborto a tiempo, repito, hay corrientes de la medicina que te dicen que estamos en una etapa de embrión. Pero más allá de debatir esa parte, recalco que fue un momento traumático, en un momento liviano que uno lo hace porque, bueno... Claro, es que eso, o sea, nadie quiere abortar. ¿Quién nadie va a querer abortar? Es tremendo, Ese es un buen para no mí, estamos a favor del aborto, estamos a favor del aborto legal, que es distinto. ¿Decías, Ana? Ahí, bueno, primero que embriones hasta la semana 8, después ya es un feto en realidad medicinalmente. En este libro, que si bien lo hizo una estudiante de medicina, es un libro que explica en el primer capítulo muy brevemente cómo es el desarrollo embrionario, porque justamente fue lo que le pasó a esta chica censurada en medios de comunicación, que no le permitieron explicar cómo era el proceso de desarrollo de un ser humano. Más allá de eso, saldrá la discusión, a mí sí me gustaría hablar de una historia personal que creo que en esta quizás puede ser que todos estemos de acuerdo. Es la historia personal que me pasó cuando era estudiante de periodismo en ese momento. Fue un femicidio, como quizás el primero o el hito que desató el Ni Una Menos. Es el caso de Kiara Páez, que es de Rufino, que también es de la provincia de Rosario, así que quizás seguramente Mabe o el panel federal pueda opinar algo al respecto. Conocí esa historia y la seguí muy de cerca porque desde la facultad me mandaron obviamente a cubrirla y además fui a la marcha y no lo podía creer y fue un momento muy sensible en el que creo yo que toda la sociedad estuvo unida, sin pañuelos y sin grietas, pidiendo que se terminara con la violencia contra la mujer. Y sin embargo, lo que ningún medio dijo y lo que ningún medio hizo fue acompañar a esa mamá, a Vero Camargo, que le mando un beso gigante y la nombro especialmente porque sé que ella hoy sigue dando su testimonio y se anima porque podría hablar de otro caso, pero prefiero no exponer otro caso. Su mamá, que estuvo en esa primera marcha del Ni Una Menos, cuando me cuenta y cuando conozco su historia de cerca, a Kiari la mató su novio, tenía 14 años, estaba embarazada, había tenido todo ese dilema y había tenido una crisis también con su grupo de amigas y había decidido finalmente llevar adelante su embarazo y tenerlo, y la mamá la abrazó y le dio la contención que necesitaba, y su novio, que no quería, y la familia de su novio, que no quería que tuviera ese hijo, la mató y la enterró en el patio de su casa. A partir de eso surge el Ni Una Menos. Y hoy, cuando sale Ni Una Menos, se pide Ni Una Menos mezclándolo con el aborto legal, y creo yo que también es un punto en el que también se ha sesgado este debate y que nunca pensamos en qué... Perdón, porque quiero terminar. Bueno, termina. Porque nunca hablamos de qué es lo que lleva, en definitiva, a una mujer a abortar. ¿Qué pasa en torno a esa decisión? Hay un epidemiólogo en Chile, Elard Koch, que tiene estudiado y que tiene hechos estudios con validez epidemiológica, que específicamente se preguntó qué era lo que llevaba en el entorno de una mujer a terminar decidiendo pasar por un aborto, que estamos todas de acuerdo que nadie quiere pasar por un aborto, que es algo que ninguna mujer desea y que nadie quiere pasar por eso. Y más del 90% de las mujeres que decidieron abortar lo hicieron por alguna causa externa, por presión de la familia, porque su pareja las abandonó, porque las obligó a abortar, porque un jefe amenazó con despedirlas. Entonces digo, bueno, cuando hablamos de aborto también hay que tener en cuenta estas cosas. Y cuando hablamos de historias, yo siempre levanto la bandera de Kiara Páez, y abrazo a su familia, abrazo especialmente a Verónica, a su mamá, y digo, bueno, empecemos también a escuchar estas historias y a humanizar un poco este debate, porque si no lo terminamos sesgando a lo que me pasó a mí en mi historia personal. Hay miles de historias y creo que detrás de todas esas historias siempre hay razones dolorosas que tenemos que escuchar, que ninguna de esas justifica matar a un ser humano, ¿sí? Perdón, porque me gustaría, a ver, Inés, me parece que eso es un... Total. Para mí, Catalina, de nuevo, yo formo parte de Periodistas Argentinas y estamos pidiendo la legalización del aborto, pero siempre me interesa escuchar qué es lo que piensan y lo que sienten las pibas, les pibis, les pibes de todo el país. Y o incluso el aborto es peor porque es hecho en meses donde el bebé ya es mucho más grande. Entonces, hasta que una mujer puede acceder justamente al protocolo y demás, pasaron muchísimos meses donde ellas se tienen que someter a probar por qué no lo puede tener, y la verdad que es bastante engorroso. Me llama la atención que hables del bebé.
porque entonces estamos de acuerdo que estamos hablando del pasa bebé. Tiempo y ya sí, es bebé. La mujer y su bebé. Estamos hablando de 2 personas. O sea, podemos poner sobre la mesa todas las leyes que querramos, todos los protocolos que haya, pero no nos olvidemos que en el aborto, cuando estamos discutiendo sobre los derechos de 2 personas diferentes.